Hola, buenos días. Este tema me lo habéis preguntado muchas veces y por eso creo que es importante hacer este vídeo para tranquilizaros. Todos sabemos que todos los bancos centrales del mundo están creando mucho dinero desde hace muchos años y constantemente vemos muchos gráficos que tienen todo el aspecto de ser una burbuja. Por ejemplo, este gráfico, que es la base monetaria en Europa y lo tenéis en la web del BCE. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace al BCE, el Banco Central Europeo, para que podáis ver este gráfico actualizado cuando queráis. Aquí vemos que esta base monetaria del euro se ha multiplicado por unas 15 veces en los últimos 23 años. Los gráficos del balance del Banco Central Europeo, de la Fed y de prácticamente todos los bancos centrales del mundo son muy parecidos a este. Y la riqueza real no se ha multiplicado por 15 veces en los últimos 23 años. Así que hay un desajuste entre el dinero que han creado los bancos centrales en las últimas 2 décadas y la riqueza real que se ha creado en el mundo. Tened en cuenta que la cantidad de dinero que hay en el mundo no debe ser algo estático, es decir, el ideal no sería que este gráfico fuese plano y no creciese nunca. La cantidad de dinero debe ir creciendo, pero más o menos debe ir creciendo al mismo ritmo que crezca la riqueza real. El problema es que todos vemos que en los últimos 20 años en el mundo ha crecido muchísimo más la cantidad de dinero que la riqueza real. Y esto tiene toda la pinta de ser una burbuja. Y efectivamente hay una gran burbuja, pero no en la bolsa como ahora vamos a ver. Y también veremos cuál creo yo que es la razón última por la que los políticos han hecho esto. Porque los bancos centrales no son independientes, sino que están controlados por los políticos. Y esta idea es fundamental tenerla clara. El dinero no puede estar en ningún sitio. Así que si los bancos centrales crean mucho dinero, ese mucho dinero tiene que ir a algún sitio sí o sí. La principal burbuja se ha creado en la renta fija pública. La deuda pública mundial está en niveles históricamente altos y sin embargo los estados pagan un interés históricamente bajo por esa deuda pública. Incluso gran parte de los estados han llegado a cobrar por gran parte del dinero que prestaban, lo cual es completamente ilógico y antinatural. Y esto ha sucedido durante muchos años, no un día de forma esporádica. Con la pequeña subida de los tipos de interés de los últimos meses, la renta fija pública a tipos negativos está desapareciendo, pero aún así sigue pagando unos tipos bajísimos. Es totalmente lógico que cuanto más dinero deban las administraciones públicas, menos interés paguen por todo ese dinero que deben. Así que aquí claramente hay una burbuja. Y creo que es la mayor burbuja que ha habido nunca en la renta fija. Otro sitio al que ha ido mucho dinero es a las criptomonedas. Mi opinión sobre las criptomonedas os la dejo en este vídeo, os la cuento en este vídeo que os dejo por aquí. Pero para lo que vamos a ver aquí, da igual que sobre las criptomonedas pensemos una cosa o pensemos otra. El hecho es que hace 20 años no existían y ahora hay muchísimo dinero que ha entrado en las criptomonedas. Así que gran parte del dinero que han creado los bancos centrales en estos últimos 20 años ha ido a las criptomonedas. Otra parte importante del dinero que han creado los bancos centrales ha ido a los inmuebles. Desde que en 2007 empezó a estallar la burbuja inmobiliaria, los inmuebles no han subido, pero han caído poco. Si los bancos centrales no hubiesen creado todo este dinero, el precio de los inmuebles ahora estaría bastante más abajo. Otra parte del dinero ha ido a objetos físicos como relojes o bolsos, por ejemplo. Algunos relojes y algunos bolsos tienen un precio de decenas de miles de euros y cuestan más en el mercado de segunda mano que nuevos. Lo que pasa es que nuevos es muy difícil comprarlos porque hay escasez. Así que estos objetos físicos se han convertido en una inversión por todo el dinero que han creado los bancos centrales. Otra cosa es que acaben siendo una inversión mala o buena, pero de momento se han convertido en una inversión. También ha pasado con coches de colección y con muchos otros tipos de objetos. Aunque la cantidad de dinero que ha ido a estos objetos físicos es pequeña comparada con la renta fija pública o con los inmuebles, es un tema muy interesante del que se pueden aprender muchas cosas nuevas sobre el dinero y por eso tengo pensado hacer algún vídeo sobre este tema. Hay otros sitios de menor importancia a los que ha ido el dinero, pero vamos a ver ya el caso de la bolsa. Este dinero que han creado los bancos centrales podría haber formado una burbuja en la bolsa por 2 sitios. El primero es por las cotizaciones. Por ejemplo, si el PER medio de la bolsa ahora mismo, en lugar de ser de 10 o 20 veces como es, fuese de 100 o 200 veces, pues entonces claramente habría una burbuja en la bolsa. Pero como todos sabéis, esto no ha sucedido, porque el PER al que cotizan las empresas es similar a su media histórica. Puede haber alguna que esté un poco sobrevalorada, como pasa siempre, pero claramente no hay una burbuja en la bolsa. Sí hay burbuja en algunas empresas, como las acciones meme que llaman, pero es una parte pequeña del mercado. En la gran mayoría de la bolsa no hay burbuja. El otro sitio por el que este dinero podría haber creado una burbuja en la bolsa sería por el consumo. Es decir, si todo ese dinero que han creado los bancos centrales hubiese llegado a manos de la gente
y la gente estuviese gastando muchísimo dinero, entonces la valoración de las empresas sería correcta si miramos el PER, ese PER de 10 o 20 veces que hemos visto, pero sí que habría una burbuja si miramos los ingresos y los beneficios. Vamos a verlo con un ejemplo hipotético. Imaginad que en este momento los beneficios de Danone, si no se hubiese creado mucho dinero por los bancos centrales, fuese de unos 2.000 millones de euros. Pero resulta que como toda la población mundial tiene muchísimo dinero, que es humo, pues está comprando muchísimos productos de Danone. Y los beneficios de Danone, en lugar de ser de 2.000 millones, son de 20.000 millones. En este ejemplo hipotético, Danone no estaría en una burbuja si miramos que gana 20.000 millones y tiene un PER de 20, porque un PER de 20 es normal para Danone. Pero sí estaría en una burbuja si nos damos cuenta de que Danone está ganando 20.000 millones cuando debería estar ganando 2.000. Así que si los bancos centrales empiezan a retirar dinero y la gente tiene menos dinero para comprar productos de Danone, pues al final el beneficio de Danone de 20.000 millones bajará a los 2.000 normales, que es una caída del 90%, y también bajará en 90% los dividendos y la cotización. Y en este caso sí que habría una burbuja, pero tampoco es el caso. Esto podría haber pasado, pero no ha pasado. Así que podemos estar tranquilos porque en la bolsa no hay ninguna burbuja por ninguno de estos dos sitios. Ni por las cotizaciones, ni por los ingresos y beneficios de las empresas. ¿Y qué pasa con la deuda de las empresas? Porque las empresas también están pagando un tipo de interés muy bajo por las empresas y eso podría hacer que sus beneficios estuviesen inflados y que cuando los tipos suban, esos beneficios inflados caigan. Mi opinión es que esto tampoco está pasando porque si estuviese pasando, las empresas muy endeudadas tendrían unos márgenes de beneficios muy altos y un crecimiento de los beneficios muy alto. Pero como veis por los datos, esto tampoco está sucediendo. Lo que parece que ha sucedido en general es que los márgenes de beneficios de las empresas se han ajustado de forma que han compartido con los clientes esos beneficios de pagar unos intereses muy bajos. Si los tipos de interés ahora subieran mucho y muy rápido, pues entonces es posible que algunas empresas muy endeudadas tuviesen problemas para subir sus precios de venta con esa misma rapidez y mantener así sus márgenes de beneficios. Y en este caso sí sería posible que sus beneficios bajasen durante un tiempo hasta que pudiesen volver a ajustar los márgenes de beneficios y volver a su nivel de beneficios normal. Pero es poco probable que suceda esto, porque si los tipos de interés subiesen mucho y muy rápido, la principal perjudicada sería la deuda pública y por tanto los políticos. Y como los tipos de interés los controlan los políticos, es muy poco probable que los políticos provoquen este escenario. Y con esto llegamos a la razón última por la que creo yo que los políticos, los bancos centrales, han creado tanto dinero en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 10. Hasta que lo hicieron, se consideraba completamente imposible que los tipos de interés llegasen a caer a cero y mucho menos a tipos negativos. Así que para entender la importancia de la situación actual, tenemos que tener siempre en mente que con los tipos de interés estamos viviendo una situación que hace 20 años todo el mundo consideraba completamente imposible. Quiero resaltar esto porque llevamos tanto tiempo con los tipos de interés muy bajos que algunos no habéis conocido otra cosa, o por la edad que tenéis, o por el momento en que empezasteis a invertir en bolsa. Así que puede parecer que esta situación es normal, pero es muy importante tener muy claro que no es en absoluto normal. Si hace 20 años me hubiesen preguntado a mí que si los tipos de interés podían llegar a caer a cero, e incluso a ser negativos, yo habría dicho que no, que eso era imposible. Y lo mismo habían respondido todos los inversores, gestores, analistas y lo que sea, porque todo el mundo consideraba eso completamente imposible. Hasta que sucedió, claro. Yo creo que este escenario imposible de tipos tan bajos e incluso negativos lo han hecho realidad porque era la única forma que tenían ya de prolongar el gasto público ineficiente y corrupto. Porque si la deuda pública estuviese pagando los intereses que debería estar pagando por el nivel de deuda que tenemos, el gasto público lo tendrían que haber empezado a reducir ya hace bastantes años. Se podría pensar que en lugar de bajar el gasto público, lo que podrían haber hecho es subir los impuestos. Pero subir los impuestos tiene un límite, no es infinito. Llega un momento que si subes más los impuestos, recaudas menos. Y cuando llegaran a ese límite de subida de impuestos, lo único que podían hacer ya para mantener ese gasto público ineficiente y corrupto era bajar los tipos a cero. Todo esto ha retrasado el cambio de sistema que os comento y que es inevitable. En este vídeo que os dejo por aquí, os explico un ejemplo de cómo han conseguido mantener el gasto público a base de utilizar deuda a tipos bajos. Y es peligrosa para la bolsa esta gran burbuja que hay en la deuda pública. Yo creo que es menos peligrosa de lo que pueda parecer porque pueden prolongarla durante bastante tiempo. No es deseable que la prolonguen, pero lo pueden hacer. El escenario ideal
es que vaya bajando el gasto público y la deuda pública a la vez que van subiendo lentamente los tipos de interés. Y cuanto más nos acerquemos a eso, mejor irá la economía. Así que el riesgo de que esta burbuja de deuda pública afecte a la bolsa existe y lo tenemos que conocer, pero no es tan grande como podría parecer, y por eso creo que no debemos modificar nuestra forma de invertir por ello. Así que yo seguiría haciendo compras normalmente. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.